Todo tuyo. Bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo están, queridos hermanos? Espero que hayan tenido una semana en la cual han estado compartiendo, cada uno de ustedes, compartiendo la vida cristiana, como tiene que ser, y meditando en la palabra de Dios, y me imagino que también le deben haber pegado un vistazo al estudio bíblico, ¿no? Teníamos por delante las lecciones de la 1 a la 4 de Conociendo al Dios Vivo, y nos quedó pendiente la 4, y tal vez hoy, no quiero decir nada, pero tal vez nos quede pendiente, también no lleguemos hasta las 7, pero vamos a tratar de poder arrancar ya con las 5 hasta las 7. Así que bueno, vamos a estar comentando a partir de la lección número 4. Acuérdense que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme durante la semana. Pastor, esto no entiendo esto, ¿qué puedo poner con esto? ¿Qué puedo ampliar en esto? Y yo les puedo estar ayudando. Así que no se hagan problema, está el grupo de WhatsApp, tienen mi número particular también, así que bueno, tengan la libertad de hacerlo, y cuando yo pueda, en lo más próximo les respondo. Ya están llegando también algunos trabajitos, siguen llegando de lo que estuvimos viendo de Sermón Eficaz, así que bien, gracias al Señor, bien, muchos de los que han enviado, entendiendo bien la consigna, gracias al Señor. Bueno, vamos a ir ahí a la lección número 4, vamos a terminar de ver la deidad del Hijo y del Espíritu. Algo estuvimos viendo el viernes pasado acerca de la deidad, ¿no? De la Trinidad, perdón, de la Trinidad. Y ahora vamos a estar viendo lo que es la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Por si acaso, ahí arranca diciendo qué significa la palabra deidad, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, en la jerga evangélica, cuando uno predica o cuando uno enseña, uno dice la deidad del Hijo, y uno sabe que es como que Dios es uno. Hay una divinidad en tres personas, y a su vez es algo donde es una condición de la cual Él es esa deidad. Pero ahí está que la palabra deidad viene de la palabra en latín que significa deitas, y significa divinidad o el estado de ser Dios. La deidad del Hijo y del Espíritu Santo son dos doctrinas claves del cristianismo. Nosotros no podemos dejar de hablar o de predicar o de enseñar la deidad, que está implícita dentro de los textos bíblicos. Y simplemente tampoco no se puede ser cristiano sin reconocer que el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, la segunda y la tercera persona de la Trinidad respectivamente. Y nosotros sabemos que el Hijo es quien vino a este mundo, se hizo carne para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la realidad, por eso no podemos separar la deidad de Dios. ¿Quién es Dios y quién es el Hijo? Eso está sumamente unido. Y a su vez es aquella persona o esa misma deidad que está dentro del creyente, que mora dentro del creyente, que hace morada dentro del creyente. Y la verdad de la deidad del Padre, muchas veces entre nosotros, entre los ámbitos evangélicos, no se cuestiona. Nosotros no decimos, yo no creo en la deidad. Yo creo en Dios, pero no creo en la deidad. Creo que son tres cosas separadas. Hay algunos que niegan la deidad del Hijo y del Espíritu Santo, y niegan muchas veces que Jesús no es Dios, ¿no? Y a su vez otros que dicen, no, Jesús es más que Dios, le dio la autoridad y es más que Dios. Entonces empiezan a hacer como un juego de poderes, a ver quién es más o de quién se habla más la Escritura o a quién se le da el poder. Pero nosotros vemos que la Escritura claramente habla de la deidad de Dios. Vamos a verlo bajo estos dos encabezados, esta lección 4, rápidamente. Lo que vamos a resaltar es que el Hijo es Dios y que el Espíritu es Dios, ¿sí? El Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Ahora ya empezamos como a desglosar lo que es la Trinidad. ¿Por qué decimos que el Hijo es Dios? Bueno,
Ahí hay un texto que estuvimos viendo también los días anteriores, de Juan 1:1. Ahí se encuentra uno de los textos, dice, más importantes de la Escritura acerca de la deidad del Hijo de Dios. ¿Qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Claramente, ahí nosotros tenemos la palabra, 3 veces dice la palabra verbo, en la cual tiene la connotación de que él es la palabra, es esa palabra que estaba en el principio de la creación, actuando, haciendo. Dios dijo y fue hecho, era el verbo, estaba ahí también. Nosotros vemos acá, cuando dice el verbo, y el verbo era Dios, muestra que es una referencia al principio de la creación. Cuando nosotros decimos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, lo que está mostrando es una referencia al principio de la creación. Exactamente eso, ¿no? Que yo le comentaba. Dios dijo y fue hecho, Dios dijo y fue hecho. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Yo lo marqué ahí en la pantallita, pero ustedes lo tienen ahí en el cuaderno, lo que es. Eso se traduce a la palabra griega verbo logos, y en la filosofía griega se refería a una fuerza impersonal o razón que daba unidad y orden al universo. Y en el Antiguo Testamento se refiere a la comunicación o autoexpresión de Dios. Es Dios cómo se comunica. ¿Cómo se comunicó a los hombres? Por medio del Hijo, por medio del Verbo. ¿Cómo se comunicó en la creación? Por medio de la palabra. Dios dijo y fue hecho. Dios le habló claramente al hombre, ¿no? Y eso es claramente lo que denota esta palabra verbo, y lo que está implícita ahí en en Juan 1:1. Vemos también que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Por qué ahí dice en el texto que también, y no lo tenemos que dejar pasar, era con Dios? Porque nosotros acá vemos dos grandes verdades. En primer lugar, el Hijo es una persona distinta de Dios el Padre. Eso lo estuvimos viendo también cuando hacíamos en la parte de preguntas y respuestas de la Trinidad. El Hijo es una persona distinta de Dios el Padre. Y dos, el Hijo existía en perfecta comunión con Dios el Padre antes de que todo fuera hecho. Entonces, lo que yo tengo que ver acá es que cuando yo veo en la creación que Él creó todas las cosas por medio de la palabra, Él se revela a sí mismo. Y cuando Juan ahí no está identificando al verbo hasta el versículo 14 de Juan capítulo 1. Y ahí vemos que el verbo es el Hijo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, bueno, si ustedes tienen ahí, yo creo que no lo puse ahí en la diapositiva, pero lo voy a buscar acá en Juan capítulo 1, versículo 14, van a ver que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Está bien? Cuando dice ahí, y el verbo se hizo carne y habitó, el griego, ahí la palabra habitó es tabernáculo. Es el tabernáculo del Antiguo Testamento. Quiere decir como que Dios, está diciendo Jesús tabernaculizó entre nosotros. Porque el tabernáculo del antiguo pacto, ¿qué era? Como todo lo del Antiguo Testamento, sombra de lo que iba a venir. El tabernáculo era Jesús. Nosotros tenemos varias imágenes de Jesús en el Antiguo Testamento. Podríamos citar un montón, no es ahora el tema. Pero acá cuando Juan está poniendo esto, está diciendo ese tabernáculo que ustedes tenían en el Antiguo Testamento, ahora el nuevo templo es Cristo. Por eso cuando Jesús dice, van a destruir este templo y en 3 días yo lo puedo reedificar, él se está diciendo hacia él mismo, de que él es ese templo, de que él es donde habita toda la deidad de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo acá cuando Juan arranca, que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es que el Señor Jesús es aquel hombre que se hizo hombre, pero aquel que hizo morada con nosotros, que hizo su tabernáculo entre nosotros.
Y esa palabra en Juan capítulo 1, versículo 14, habitó, es una palabra para subrayar y que sería bueno que la estudien, porque van a ver que se trata del tabernáculo. Bueno, ahí dice, por último, el verbo era Dios. La palabra griega teos, Dios, que muchos ya lo saben, es usada sin un artículo definido y aún así claramente se refiere a Dios. No dice era Dios de los cielos, de la creación, de Génesis, no. Y el verbo era Dios. Y el significado del término es siempre determinado por su contexto. Esto quiere decir que lo que está diciendo Juan es que ese mismo Dios, esa misma deidad que estaba en la creación, que estaba en el principio del mundo, ahora vino a habitar entre nosotros. Ese Dios soberano ahora es el Dios que se hace carne, habita entre nosotros por medio de su Hijo, y nosotros ahora vemos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verbo era Dios. Nosotros vimos, y no quiero ser repetitivo, pero en la Biblia, en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ustedes se acuerdan que Dios estaba en minúscula, ¿no? Decía Dios en minúscula. Bueno, porque ellos no creen, sacan la deidad. Como no la pueden entender, no la pueden razonar, entonces tienen que torcer el texto para estar de acuerdo con lo que ellos piensan y creen. Y eso claramente es una herejía. Seguimos ahí adelante. Yo voy medio rápido para pasar rápido el capítulo 4, ¿sí? Pero ustedes deténganse y lean. En el libro estoy en la página 32. Si lo van siguiendo con el libro, voy por la página 32. Porque ahí tienen otros textos. Hay muchos más textos para que ustedes lo puedan ver y también completar. Porque Juan 1.18 es otro texto importante también, que a ver si lo tengo ahí. No lo tengo. Me voy para atrás. Porque habla de la deidad del Hijo. Y ahí ustedes lo tienen para poder completar. Les voy a leer la notita que está ahí, que esa nota está en la página 33 del libro, porque habla de que el Hijo, ahí en Filipenses, Pablo, en Filipenses 2.6 y 7, habla que el Hijo de Dios, de cómo él era, cómo él habitaba antes de que tomara ese cuerpo o esa forma de hombre, ¿sí? Cuando dice ahí la palabra forma, ahí de Filipenses 2.6, esperen que lo busco acá, no quería ponerlo en la diapositiva para que no se hagan tantas, pero dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, dice Pablo en Filipenses 2.6, esa palabra forma traduce un término griego morfe, el cual se refiere no solo a la apariencia exterior o externa de algo o de alguien, sino también a su carácter esencial o realidad subyacente. El Hijo no solo parece ser Dios en apariencia, sino que era Dios en realidad. Y esto es interesante porque, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús era Dios como en apariencia, y te hacen el ejemplo de decir, es como cuando a vos te dicen, vos te pareces a tu papá, vos te pareces a tu abuelo. Bueno, de esa manera es que Dios dice que tomó forma, es como alguien que se parecía. Pero no es así en la palabra original, porque cuando dice la palabra forma, que es ese griego morfe, lo que es todo completo en realidad en su carácter, esencia y realidad subyacente. Todo es. No es que es parecido en apariencia. Y la palabra igual traduce el vocablo griego isos, el cual significa ser igual en cantidad o calidad. Y esta es una referencia inequívoca a la deidad de Cristo. Él existía por toda la eternidad en forma de Dios y siendo igual a Dios en todo sentido, incluso cuando él se despojó de sí mismo y se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Y ahí es donde dice Filipenses 2.7, él se despojó de los privilegios de la deidad, pero no de la deidad misma. Ahora bien, hermanos, esto es algo que ustedes dicen, ¿cómo explicamos esto? No tiene explicación. Nuestra mente es finita, no podemos explicar algo tan grande. Yo me tengo que quedar con esto, lo que me dice la Escritura. Él se despojó de los privilegios de la deidad, pero no de la deidad misma. Como que no se pudo librar completamente. Pero efectivamente él era Dios y él era hombre. Bien, seguimos avanzando.
nosotros vemos que también parte de la deidad es que Él es el Espíritu, está el Espíritu de Dios. Ya acá me salté a la página 35, por si me van siguiendo con el libro. Y ahí está el texto de Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Lo referente a lo que pasó con Ananías y su esposa, ¿se acuerdan? Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste en tu corazón, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y yo ahí subrayé la palabra, mintieses al Espíritu Santo, porque Pedro al final, en el versículo, ahí al final del versículo 4, dice que no mintió a los hombres, sino que mintió a Dios, diciendo que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces esto marca claramente este texto, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces ahí está también la deidad. Otro texto, Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Noten las tres palabras, ¿no? La deidad, noten qué firme está acá. Sino que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, lo mismo que Espíritu, mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, o sea, lo mismo que el Espíritu de Dios y lo mismo que el Espíritu Santo. Entonces, la deidad claramente no se puede dividir. Espíritu, yo ahí voy a hacer, ahí en la pantallita van a ver que voy a separar lo que significa espíritu, espíritu de Dios, espíritu de Cristo. Me hice una flechita, espíritu. Espíritu Santo es una persona real distinta del Padre y del Hijo. Es una persona real distinta del Padre y del Hijo. El Espíritu de Dios es Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno. El Espíritu de Dios, Dios el Padre y el Espíritu Santo son uno. Y Espíritu de Cristo, ¿qué significa? Que Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces, acá claramente está mostrando la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando se refiere al Espíritu de Dios. Bueno, ahora ya estamos en esta semana. Esto es la otra semana. Esperen que cambio acá de diapositiva rápidamente. Ahí está. Vamos a ver, esto nos tocaría ahora, la naturaleza de Dios, las lecciones 5 a las 7. Ahora ya entramos en la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios es espíritu? Bueno, si terminamos viendo que Dios es espíritu, tenemos que ver el por qué Dios es espíritu. Dios no es material o corporal. Él no posee un cuerpo físico. Y eso nosotros tenemos que saber. Tenemos que dejar esto bien en claro. Dios no posee un cuerpo físico. Dios no es material ni es corporal. Uno, ¿por qué? Porque Dios no está confinado a ninguna restricción. Creo que se está viendo, esperen que estoy chequeando a ver si se está viendo la pantalla. ¿Está saliendo bien la pantalla ahí? ¿Lo están viendo? Sí. ¿No? Sí, está chiquita nada más. Ah, espera que me parece que... a ver si la puedo volver a... Capaz que la voy a tener, porque cambié de diapositiva de archivo, capaz que lo voy a tener que volver a compartir, Héctor. Bueno, dale. Espera Espera que que... te paso a anfitrión de vuelta. Ahí ¿A está. dónde fuiste? ¿A dónde se fue? Lo que te tengo que buscar abajo en la lista. Ah, Pinto sí, sí. pantalla. Ahora vamos a estar viendo de las 5 a las 7 y vamos a ver esto. Bueno, principalmente Dios es espíritu y Ahí después ya está. vamos a entrar en... Ok, gracias. Dios es personal. Acá está. No, me creía que se podía cambiar la pantalla rápido, pero bueno. Ahora sí. Volveme a Ahora pasar al sí. anfitrión. Y esperen que lo volvemos a pasar a Héctor. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora sí. A ver, ahora sí, ahí me gusta más.
Bueno, Dios es espíritu. Dios no es material o corporal, Él no posee cuerpo físico. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios no está confinado a ninguna de las restricciones físicas que son tan comunes para la humanidad. Y dos, Dios no es visible, por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por los hombres. ¿Cuál es el problema? Que nosotros vemos, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, otras también religiones, que lo ponen a Dios. En ningún lugar está la imagen de Dios, pero sí se hacen los santos. Y se hacen la estatua de la Virgen María porque la hacen igual a Dios. Aunque es la madre de Cristo, es como la veneran como si fuese un Dios. Y lo que se está haciendo es violando uno de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos, ¿no? O no tendrás otro Dios después de mí. Y lo que están haciendo es eso, adorando otra imagen, haciendo ídolos. Están profanando también el nombre de Dios. Y Dios no es visible. Ahora aguarden, aquellos que por ahí también están pensando, pero Dios en el Antiguo Testamento mostró. Bueno, vamos, esperen. Dios no es visible, por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Esto es para dejar en claro que Dios es espíritu. Y ahora sí, a veces las escrituras hablan de Dios como si Él poseyera un cuerpo físico. Por ejemplo, hay referencias a sus brazos, su espalda, alientos, oídos, ojos, rostro, pies, dedos, manos. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Las referencias que aparecen en la Biblia a la luz de la verdad de que Dios es espíritu. Bueno, esas son expresiones, se llama antropomórficas. Antropomórficas. En la teología se hace esa referencia en las consideraciones antropomórficas, porque esta palabra tiene dos significados: antropos, que es hombre, y morf, que es forma, como vimos de Filipenses, ¿no? Morfe, que es de forma, pero acá es, bueno, exactamente también, morfe, que es de forma. ¿Con esto qué quiere decir? Que Dios tiene que expresarse para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, y Dios se comunica al hombre de una manera que nosotros lo podamos comprender, cómo Él obra y lo que Él hace para que yo pueda entender y el pueblo de Dios también pueda entender. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, recordando cuando el Señor libró al pueblo, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces ahí uno dice, Dios entonces, ¿qué tiene? Alas de águila. Dice, está tomando como una forma para que entienda el pueblo de Dios, porque ellos conocían el águila, conocían que el águila era un animal que tenía alas muy grandes, pero él dice, es como que yo los tomé a todos ustedes, a ese pueblo tan grande, y los puse en mis alas y los saqué, para que puedan entender. Otro, ahí en Ruth, capítulo 2, versículo 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora la imagen no es de un águila, sino que es de unas alas, tal vez como de una madre, tipo como una gallina que pone a sus polluelos debajo, para que se cubran del frío, que se cubran del peligro. Y Dios le muestra al pueblo esa forma. Ahora imagínense, yo no voy a tener en la iglesia un águila diciendo que eso me hace acordar a Dios, y del otro lado voy a tener una gallina arriba, ¿no? En un pedernal, diciendo también me hace acordar a Dios. No, sería algo ilógico, porque solamente acá, cuando se trata de estas cosas, es para que yo pueda entender cómo el Señor me cuidó, cómo el Señor me sacó, cómo el Señor me rescata, cómo me libra, cómo me cuida. ¿Cómo describen las Escrituras a Dios en Juan 4:24? Bueno, dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a ver un poquitito más acerca de esto, porque hay que entender bien lo que dice este texto. ¿Por qué dice también que Dios es espíritu? Cuando dice que, y ahí ustedes lo tienen en la nota, para que si me están siguiendo en el libro, voy por la página
38, dice que la referencia a la adoración a Dios en espíritu tiene dos significados posibles. En primer lugar, debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros, somos, sincera y profundamente. Eso es algo que es clave. Y en segundo lugar, debemos adorar a Dios en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo. La referencia a la adoración a Dios en verdad también tiene dos significados posibles. Debemos adorar a Dios verazmente, sinceramente y con integridad. O debemos adorar a Dios conforme a la verdad, es decir, conforme a su voluntad revelada en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Señor Jesús, cuando está acá, y ustedes recuerdan que ahí en Juan capítulo 4, cuando él está con la mujer samaritana, ella creía que conocía a Dios o que tal vez sabía algo de Dios. Inclusive dice de sus padres que adoraban, ¿no? Iban a adorar en ese monte. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes no saben lo que adoran, porque no lo están haciendo en espíritu y en verdad. Y muchas veces nosotros confundimos que adorar a Dios en espíritu y en verdad es, no sé, saltar, es correr, o es estar quieto, o es levantar las manos, o es bajar las manos. Y según nosotros entendemos de este texto, adorar en espíritu y en verdad, o en el poder, bajo la dirección del Espíritu Santo, es que nosotros debemos adorar a Dios conociéndolo, cómo es Él y cómo soy yo, y qué es Él para mí, y quién soy yo delante de Él. Y de esa manera yo lo voy a poder hacer sinceramente y con integridad. ¿Por qué? Porque quién es Dios me lo revela la Escritura, y quién es el hombre me lo revela la Escritura. Entonces yo voy a saber bien cómo adorar a Dios. Entonces no está hablando de la forma de adorar a Dios, sino que está hablando de algo que tiene que ver con conocer a Dios, verdaderamente estar conociendo quién es Dios. Y en este caso, estamos viendo que Dios es espíritu. Sin embargo, Jesús cuando le está hablando acá, era Dios sentado en un pozo, hablando con una mujer, era el Hijo de Dios, y ella no se daba cuenta, ¿no? Y eso es precioso, porque cuando ella se da cuenta de quién es Él, cuando Él se describe como que Él es aquel que puede perdonar los pecados, y no solamente aquel que le reveló su vida a la mujer, sino que esa mujer se fue tan feliz de haber encontrado la salvación, que fue y empezó a hablarles a otros de Cristo. Esto a modo de paréntesis, se cree que esta fue la primera mujer misionera que fue y predicó fuera de los límites de Judea, ¿no? Porque ella se fue a la región samaritana a hablar de Cristo. Entonces quiere decir que directamente fue como hacer misión, ¿no? Y hablar de Cristo a otro lado. Bueno, otra de las cosas que tenemos ahí, debemos evitar asociar a Dios con un edificio religioso o atribuir a Dios alguna necesidad o limitación humana. Y ahí está Hechos 17, 24 y 25. Pablo hablando en el Areópago, ¿se acuerdan? Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Noten qué interesante este texto, y yo subrayé ahí la palabra, la frase que él dice, Dios no habita ni es honrado, no habita ni en templos, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Y uno dirá, y bueno, y a la iglesia, yo cuando voy a la iglesia siento la presencia del Señor en este lugar. Podés sentir eso, pero cuando estás adorando con los hermanos, pero la presencia de Dios la puedes sentir en tu casa, la puedes sentir adorando solo en tu casa, en algún lugar, en una habitación. No es que el lugar físico yo tengo que idolatrarlo, ¿no? Y acuérdense que esto Pablo lo decía en un contexto donde había paganos, pero a su vez había judíos, que el templo era lo más espectacular, que nadie hable en contra del templo de Dios, ¿no?
Ahí hay una nota interesante. Cualquier intento de hacer una figura, esperen que le digo dónde estoy. Acá en la página. Esperen que lo ubico. En la página 40. Cualquier intento de hacer una figura que sea o que tenga o un dibujo del Dios vivo conducirá a la distorsión de su imagen y a una subestimación de su gloria. Por lo tanto, toda forma de idolatría debe ser evitada como una plaga. Es más, debemos procurar pensar solo en aquellos pensamientos acerca de Dios que están firmemente anclados y apoyados por las Escrituras. Y eso tiene que ser algo que no nos tenemos que olvidar, hermanos, por favor. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuidado con hacer una figura de Dios, ¿no? Es decir, Dios se manifiesta de muchas maneras en la Escritura. Yo sé que por ahí hay, y en esto no quiero ofender a nadie, pero yo sé que por ahí ponen imágenes de águilas o imágenes de león, como si Dios representase algo. No hay que confundir, eso no es Dios, porque si bien Dios se pone la figura, esa morfe, esa figura como que Él va a rugir como el león, Él es el león de la tribu de Judá, para mostrarnos su poderío, como el león tiene ese poderío entre todos los animales, Dios no es igual a ese león. No podemos hacer una imagen porque eso es algo que está prohibido, ¿no? Según la Escritura. Sin embargo, yo lo puedo comprender y decir, eso, bueno, yo tengo un león, no sé, una imagen de un león, pero yo sé que eso no es Dios. Y no tenés que adorar a eso, y no me hace recordar eso a Dios. Porque también el león en la Escritura es el que persigue a los cristianos. Es el que en el Coliseo romano comía a los cristianos. Y también puede ser algo que puede ser de dolor, ¿no? Bueno, 1 de Timoteo capítulo 6, 15 al 16, también lo tienen ahí. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio y el imperio sempiterno. Amén. Yo subrayé ahí la palabra inmortalidad, que habita en luz inaccesible y ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, porque es algo que es la condición de Dios, ¿no? Es exactamente lo que Dios es. Y miren qué interesante el texto de Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo del Padre, el unigénito hijo, perdón, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este texto es precioso, todo lo que tiene ese texto. Porque yo acá con este texto puedo hablar acerca de Dios, puedo hablar acerca del Hijo, puedo estar hablando acerca de cómo obra, de acuerdo al contexto, la Trinidad también, pero a su vez cómo es Dios, cómo se da a conocer, cómo se reveló al hombre. Noten que ahí está en la nota, y estoy en la página 41, dice que la palabra imagen, o perdón, la frase ha dado a conocer, la frase ha dado a conocer, esperen que no le quiero, no, perdón, estoy en la página 40, al final. La frase dado a conocer viene de la palabra griega exegoimai, la cual significa interpretar, explicar o exponer. De ahí viene la palabra exégesis, ¿sí? El Hijo nos explica a Dios mediante su vida y enseñanza. Y la Biblia, que es una Biblia que es la nueva traducción en inglés, nos provee una traducción muy útil. Y miren cómo dice esta Biblia, que es la Biblia nueva traducción en inglés. Este texto de Juan 1:18 sería así. Nadie ha visto jamás a Dios, el único que es el mismo Dios, quien está en estrechísima comunión con el Padre, Él ha dado a conocer a Dios. Tremendo. Porque esa traducción me deja claro que Él es Dios. Él es Dios, claramente. Que Jesús es Dios. Bueno, ahora salteamos a la lección 6, Dios es personal. Y estamos en la página 43. Ya dijimos que Dios es espíritu, Dios es personal. Y una de las verdades más importantes de la Escritura es que Dios no es una fuerza impersonal.
moviendo el universo sin pensar, ni un poder caprichoso que manipula fríamente a su creación para alcanzar algún fin egoísta. Dios es un ser personal, y esto quiere decir que literalmente posee una personalidad distinguible y es consciente de su propia existencia. Posee tanto un intelecto como una voluntad y es capaz de establecer una relación personal con el hombre. ¿Por qué es importante que nosotros enseñemos esto, hermanos? Y muchos de ustedes ya lo saben. Por supuesto que Dios es personal. Yo lo vivo de una manera personal. Bueno, porque hay muchos que piensan que Dios está allá en los cielos. Dios no me escucha, Dios está en su trono. Dios es muy difícil que pueda saber de mi problema. Es muy difícil que sepa lo que yo pienso, y yo se lo tengo que decir y le tengo que contar y tengo que ver mis planes, tengo que comentarle. No, Dios es una... Nosotros vimos los atributos de Dios, que Él es alguien que sabe todas las cosas, pero a su vez Él posee un intelecto, Él piensa y Él hace su voluntad y se acerca al hombre para tener una relación personal con el hombre. Eso no tenemos que dudarlo nunca. Miren lo que se va a ver en esta lección 6, que son 3 cosas básicas. Que Dios es consciente de su propia existencia, que Dios posee intelecto y Dios posee voluntad. ¿Bien? Dios es consciente de su propia existencia, Dios posee intelecto y Dios posee voluntad. Y puede parecer innecesario decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características más fundamentales de ser un ser personal. ¿Por qué? Bueno, por esto. Por ejemplo, el budismo o el taoísmo, que son sectas, ¿qué piensan acerca de esto? Que Dios es una fuerza impersonal, como que Dios es alguien que no se acerca al hombre, sino que yo tengo que tener esa relación por medio de un tercero. En este caso, lo que expresó Buda, necesito acudir a él porque Dios no se me va a acercar a mí porque me va a destruir. Dios entonces es una fuerza impersonal. Está por ahí en algún lado regulando todo el universo y lo que pasa. Bueno, eso lo cree el budismo o el taoísmo. El panteísmo también cree esto. Acá está el significado de lo que es panteísmo. El griego son estas palabras que es pan, significa todo, y teos, Dios. Como que todo es Dios, ¿no? Todo es Dios. Y ustedes deben haber conocido a muchas personas que creen eso, ¿no? Que todo es Dios. Por ejemplo, una esencia que habita en todas las cosas. ¿Qué es Dios? Una piedra. Y uno dice, en esta piedra está Dios. Pero Dios está también en esta lapicera. Pero Dios también está en esta botella de agua. Entonces, todo dicen que es Dios. Y eso es lo que hace el panteísmo, que Dios habita en todas las cosas y Dios está en todas las cosas. Ahora, que Dios tenga poder para habitar cada partícula, eso claramente que sí, pero no es que yo voy a encontrar a Dios en un árbol o voy a adorar la naturaleza porque eso es Dios. No, no, eso es creación de Dios. Miren lo que le pasó a Moisés, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Claramente, ¿no? Ahí, yo soy el que soy. No me puedes hacer, yo no estoy en el árbol, yo no soy ese árbol, no soy esa zarza, no soy ese fuego. ¿Quién sos, Señor? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Claramente porque él no puede decir yo soy igual a, o yo soy como esto. No, Dios, su esencia es Él. No hay nadie como Él. Miren Éxodo 3:14 lo que nos relata ahí. Ahí vemos que esto es una declaración y es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia y sabe que Él es y que es distinto de todas las personas y de todas las cosas creadas. Dios, por eso nosotros tenemos que saber que Él sabe quién es Él. No le tenemos que decir a Él quién es o recordar quién es Él. Él sabe quién es Él. Y a su vez es distinto de todas las personas y de todas las cosas creadas. No hay semejante a ti, ¿sí? Dijo el profeta. No hay semejante a ti. No hay semejante a ti, Señor, gran,
grande es tu grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Bueno, seguimos adelante. Ahí dice, las Escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino también que es consciente de su individualidad. Dice Isaías 45:21, proclamad y hacerlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Fíjense que les está haciendo ir al pueblo de Dios para que lo consulten, porque Él sabe quién es Él, pero el pueblo no sabía quién era Dios y ni siquiera sabía quién eran ellos. Se habían desviado y ahora el Señor los empieza a traer como prometió, como esa esposa que vuelve a tomar al esposo, ¿no? Y acá el Señor le está diciendo, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces. Yo el Señor, claramente lo está diciendo ahí, porque no hay nadie más que yo. Entonces, Dios es claramente consciente de su voluntad, de su divinidad, de lo que Él quiere hacer. Nosotros no le tenemos que decir nada a Dios. Es un error, hermanos, ordenarle cosas a Dios. Según este texto, yo no le puedo ordenar nada a Dios. Por ahí, yo me he encontrado con personas como que casi como que quieren extorsionar a Dios, ¿no? O ordenarle algo a Dios. Señor, te ordeno que muevas tu mano. Para un cachito. Acá dice la Escritura, ¿quién soy? Yo soy el Señor, no hay más que yo, no hay otro fuera de mí. Entrá en consulta conmigo para ver lo que yo quiero hacer, cómo yo me quiero mover. Claramente es Dios, no nos olvidemos eso. Bueno, vamos al otro punto. Dios posee intelecto. Estoy ahí en la página 44 del libro. La palabra proviene del latín intelligere, que bueno, nosotros la conocemos como inteligencia, ¿no? O en este caso, no es inteligencia, sino que es intelecto. Entre y legere es elegir o escoger. Y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender, de poder entrar en razón también con otra persona. ¿Y por qué Dios posee intelecto? Bueno, veamos lo que dice el Salmo 92:5, porque el intelecto es considerado una de las principales características de la personalidad, del ser personal de Dios, ¿no? Fíjense que dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Y esto claramente nos deja ver que Dios posee intelecto. ¿Por qué? Porque Él hace las obras y tiene pensamientos, piensa. Otro Salmo, 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Vanidad. O sea, Él, el Señor, en su sabiduría y lo que Él conoce, sabe que mis pensamientos o el de los hombres es vanidad. Tremendo, ¿no? ¿Cómo puede el hombre entender, por lo menos en parte, las cosas infinitas de Dios? Si Dios es, ¿cómo conocemos los pensamientos de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo es que nosotros, si este salmo decía que acá Dios es diferente a mí, Él conoce mis pensamientos y mis pensamientos dice que son vanidad. Es como decir, los pensamientos de Dios son perfectos, mis pensamientos son algo que se fuma, que es vano. Bueno, ¿cómo puedo conocer yo, sabiendo esa comparación y entendimiento, tener ese entendimiento de las cosas infinitas de Dios? Bueno, primero por medio del Hijo de Dios. Por medio del Hijo de Dios, yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque el unigénito Hijo de Dios, que habita con el Padre, que está en el Padre, Él lo reveló a nosotros. Conocemos a Cristo, nosotros vemos a Cristo y nosotros vemos cómo es el carácter de Dios. Cuando nosotros vimos a Jesús acercarse a la gente, es Dios acercándose. Cuando vimos sanando a la gente, es Dios sanando. Cuando vimos hablándole a una mujer samaritana, es Dios llevándole su palabra a esa mujer. Y eso, ahí vamos conociendo un poco lo que es Dios. Y ahí está Juan 1:18 que lo leímos anteriormente, ¿no? Lo otro es por medio del Espíritu de Dios. Y ahí está el texto de Primera de Corintios 2,
del 11 al 12. Ese no lo puse, recién me fijé, pero no lo puse, pero se los leo acá. 1 Corintios 2, del 11 al 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Estoy leyendo el 1, 2:11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio del Espíritu de Dios, por medio de su Espíritu Santo. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de la palabra de Dios. Noten que acá está la deidad. Conocemos por medio del Hijo de Dios, conocemos por medio del Espíritu Santo y conocemos por medio de la palabra hablada de Dios. El Salmo 119, bueno, ahí el 97, versículo 97 al 100, no lo vamos a leer, pero todo el Salmo 119 habla de lo poderosa que es la palabra de Dios. Ustedes saben, ¿no? Es como constantemente está hablando de la ley de Jehová, de los mandamientos de Jehová, de los preceptos de Jehová, todo lo que es la palabra de Dios. Bueno, solo un texto le puse acá, y creo que ese no está en el libro, pero yo se los puse. Esperen, déjenme chequearlo acá, a ver si está. Deuteronomio 29, 29. No lo puse porque cuando iba repasando esto me lo recordé, me vino a la memoria. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son... ¿Perdón? En la página 46 dice, punto 4, en Deuteronomio 29, 29. Ah, está bien, perfecto, gracias por la aclaración. Entonces sí estaba. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense que lo que claramente está diciendo acá, que esas cosas secretas, hay cosas que están en el Señor. Y lo que yo tengo que saber para la vida y para la piedad, ya lo tengo revelado en su palabra. Por eso dice, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Y aquellas cosas reveladas son las que nosotros nos vamos enterando a medida que vamos caminando nuestra vida. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué nos va a pasar de acá al año que viene. Nosotros no sabíamos en el 2018, 2019, que íbamos a tener una pandemia, que nos iban a cerrar las iglesias, que no nos íbamos a poder reunir. Dios sí lo sabía. Y Dios ya sabía todo esto. No hay nada que a Él le haya sorprendido. Pero el Señor nos va revelando por medio de su palabra, nos va revelando cómo lo que nosotros tenemos que hacer en ese tiempo. ¿Qué hicimos nosotros? Señor, ayúdanos a poder reunirnos. Señor, tu palabra dice que tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir hablando. Bueno, y nos reunimos en las casas, íbamos a visitar, empezamos a reunirnos en grupos pequeños, etcétera, ¿no? Nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer por medio de su palabra revelada. Bueno, y ahí también tenemos que Dios posee voluntad, y esto es la última parte de este capítulo 6. Las Escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad, el poder de determinar sus acciones, lo que Él hará, y el fin o propósito de su creación. Él puede hacer lo que determine con lo que ha hecho. Claramente se va a cumplir la voluntad del Señor. La voluntad de Dios no puede ser limitada, estorbada, no puede ser. La voluntad de Dios claramente nosotros tenemos que saber que lo que Él va a determinar hacer, lo va a hacer. Oramos por lo que está sucediendo, por esta guerra que hay ahí en la parte de Rusia, lo que es Europa, ¿no? Rusia y Ucrania, y oramos, ¿no? Porque hay gente que sufre, hay misioneros que están ahí predicando, y ¿de dónde nacen las guerras y los pleitos? Bueno, del pecado del corazón del hombre, pero Dios sabía que iba a pasar esto, y es más, Dios lo permitió en su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. No hay nada que pase sin que Él lo pueda retener o no. Entonces, todo está bajo su control. Y Él puede hacer conforme a lo que Él ya predestinó a hacer, ¿no? Claramente. Miren lo que dice Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá.
Y acá claramente está haciendo una distinción entre el pensamiento del hombre y el pensamiento de Jehová. El pensamiento del hombre puede haber muchos, pero está diciendo Salomón, el consejo de Jehová permanecerá. Más allá de los pensamientos del hombre, lo que va a prevalecer es el consejo de Jehová. Y es ahí donde tengo que prestar atención. No a mis propios pensamientos, que están en mi corazón, sino al consejo de Jehová. Tito 1 y 2, capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Fíjense, hablando del Evangelio de Cristo, hablando acerca del Señor. Fíjense que esto es algo que Dios, esa esperanza de la vida eterna, Él la prometió. ¿Saben? Digamos, les voy a hacer como un bonus track de esto. ¿Saben dónde Dios prometió el Evangelio? En Génesis, capítulo 3, versículo 15. Después leanlo, ¿no? Pero me hace acordar este pasaje a eso, de lo que Él prometió. Génesis, capítulo 3, versículo 15, es lo que se llama el protoevangelio. Ahí está el Evangelio de Cristo. La simiente que iban a ser era Jesús, la simiente que iban a ser de la mujer era Jesús. Y aquellos que son nacidos de la carne, aquellos que son engendrados, somos nosotros los que vamos a seguir naciendo, los que seguían naciendo. Pero también está la promesa de que es Jesús el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y cuando dice que le morderá el calcañar o el talón, lo que ahí está diciendo, que lo vemos a lo largo de toda la escritura, es el pecado que continuamente molesta al hombre y lo muerde. Pero ¿qué va a hacer Cristo? Va a aplastar el pecado, ¿no? El pecado nos va a herir, y nos sigue hiriendo el pecado, y luchamos con el pecado, pero finalmente la esclavitud del pecado es pisada por nuestro Señor Jesús. Eso lo dice Génesis 3.15, es precioso. Si ustedes después lo quieren leer y ver y estudiarlo, es hermoso. Bueno, seguimos adelante. Hay ciertas cosas que Dios no hará. ¿Hay cosas que Dios no puede hacer? Claro que sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir, ¿no? Dios no puede mentir. Él no es hombre para que mienta. No puede contradecirse a sí mismo. Él no puede estar, como dice acá Santiago 1.13, y ahí está también, ustedes lo tienen en sus apuntes. Él dice que él no puede ser tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y acá esto es importante la nota que está ahí, porque dice que este texto comunica dos grandes verdades. En primer lugar, Dios no puede ser tentado porque Él es moralmente perfecto y toda forma de maldad le es repulsiva. Y en segundo lugar, Dios no tienta a nadie, Él puede probar a su pueblo para su bien, pero no los tienta o incita a pecar. ¿Sí? Y tenemos claramente el ejemplo de Job, ¿no? Cuando es Satanás el que se acerca y Dios le da la orden, anda y haz esto, pero esto no lo hagas. Noten ahí en Job, después ustedes se van a dar cuenta, cómo Dios gobierna todas las cosas. Alguien dijo que Dios se sirve de Satanás. Es como que Satanás es su sirviente. Dios le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y Dios le permite varias cosas. Satanás, ¿qué hace? Peca, obvio, es el mejor pecador. Satanás lo que más le gusta es pecar y incitar a otros a pecar. Y entonces, de acuerdo a esa naturaleza, él va a hacer eso. Y por lo tanto, él es el tentador, ¿no? Pero el Señor, a veces, él permite esas cosas, pero lo que hace es que él puede probar a su pueblo para su bien, pero él no los tienta, ni tampoco los va a incitar a pecar. Bueno, Dios es relacional, pero vamos a parar ahí por causa del tiempo. Vamos a parar y vamos a ver si hay algunas preguntas. Y si a ustedes les parece, esto lo vemos el próximo viernes, no, el otro, ya con las otras lecciones. No sé si querés parar, Héctor, la grabación. Bueno,